Shalom, shalom Israel, Casa Integral, somos sus servidores Erika. y Jorge Ruiz, acompañándoles una vez más en este tiempo de Parashá en Familia para la Familia, llegando a la semana o ciclo número 33 en el día 5 con la Parashá, la Aliyá 5, la Parashá Bejucotai, en mis estatutos. Centrándonos en Levítico capítulo 27, versículos 16 al 21. Seguramente hemos estado conectados viendo lo que la palabra del Eterno nos ha hablado en las diferentes aliyás y con respecto a esta parashá, Bejucotai o Beucotai, y lo que el Eterno habla acerca del valor o el símil del valor de algunas cosas. La evaluación de un campo consagrado se hace en proporción a la semilla que se necesita para él, o sea, la cantidad que yo debo invertir para que ese campo germine, cuánto necesitaré en semilla o en cantidades de semillas para cubrir todo ese campo para que el día de mañana sea un campo lleno de frutos. Un homer de cebada, que aquí lo describe en hebreo con 3 letras, que son la taf, la men y la resh, corresponde a 246,2 litros. Recordemos las medidas de la antigüedad, cómo las podemos en cierta forma poner en un paralelo o en un parangón para evaluarlas al presente. Tenía el valor de 50 ciclos de plata, repito, 246,2 litros, equivalía en su valor en paralelo a 50 ciclos de plata. El terreno que se necesita para sembrar un homer equivale a 75,000 codos cúbicos. Este cúbicos de la antigüedad equivale en un símil también a los metros cuadrados del presente, de la modernidad, pero no son la misma medida. El metro es el metro, el codo es una medida inferior. Dice también que es aproximadamente en su equivalencia 75,000 codos cúbicos a lo que sería 1,77 hectáreas de la modernidad. El precio de cada homer dependía de cuántos años quedaban hasta el próximo año de jubileo. Recordemos cada cuánto se daba un año de jubileo y en este caso veremos la depreciación que sufriría un terreno. Los 50 ciclos de plata fue el precio en el primer año del conteo de los años de jubileo. Por cada año el precio de rescate iba disminuyendo un ciclo. Hago claridad ejemplificando. 50, 49, 48, 47 según pasaran los años. Así que 50 ciclos de plata fue el precio máximo de rescate que se podía pagar por un homer de semilla que el campo necesita. ¿A dónde nos lleva todo esto? A una pregunta: ¿qué relación hay entre el jubileo y el templo? Quédate con nosotros. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos de regreso y la pregunta que había quedado ahí pendiente es: ¿qué relación hay entre el jubileo y el templo? Ahora el templo aquí hace relación física al templo de la antigüedad, primer y segundo templo, pero veamos que tiene connotaciones espirituales. Amén. Levítico capítulo 27, versículo 16, que es el primer pasú que vamos a leer, tiene mucho por darnos o por contarnos o por ampliar en información. Así es que comencemos con la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Levítico 27, 16 dice: también si un hombre consagra a Hashem el Todopoderoso parte de las tierras de su propiedad, entonces su valuación o tu valuación será en proporción a la semilla que se necesite para ella.
cada homer de semilla de cebada a 50 ciclos de plata. Aquí vuelve a darnos el versículo 16 del capítulo 27, lo que fue la introducción que estuve hablando hace un momento, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que la cantidad de semilla que yo ocupe para cubrir el campo dará la cobertura del precio por ese campo. Y me está diciendo que la medida que se tomará para la semilla será un homer. Y luego me está diciendo que ese tendrá como precio en ciclos de plata, 50 ciclos de plata por un homer, y en ese caso la cantidad de la cobertura de la cebada que cubra todo el campo vendría a ser. Permíteme leer la versión Reina Valera. Dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Yahweh, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Aquí la versión nuevamente corrobora lo que hemos dicho. El campo estará estimado en precio en la cantidad de semilla que yo invierta, partiendo de que un homer, que es una medida de semilla o de acumulación de semilla, costará 50 ciclos de plata. La versión Kadosh israelita dice, si una persona dedica a Yahweh parte de un campo que pertenece a la posesión de su tribu, lo evaluarás de acuerdo a su producción en cera, con un homer de cera de cebada teniendo un valor de 50 shekels de plata, 1,25 libras. Entonces, ahí ya nos está ampliando cuando entre ese paréntesis nos está dando una equivalencia del homer, dice 1,25 libras. Ya nos está trayendo un poquito más al tiempo de la modernidad o de la medición o las equivalencias de medición de la modernidad. Ahora, escucha bien lo que te voy a contar en esta parte. Cuando el rey David quiso adquirir la era de Arauna para construir el templo en ella, en ese territorio, le dio 50 ciclos de plata, el mismo precio que la Torá estipula para redimir un campo con el tamaño suficiente para un homer de cebada. En relación al año del jubileo, aquí todo se está compactando entre la medida, el terreno, el precio, y en este caso entra a jugar parte algo más, el espacio, los metros cúbicos o los codos que había o la distancia que había del campo, pero en este caso para el templo. Pero nos lo está llevando a un lugar en específico, la era de Arauna. Tenlo muy presente. Lo que la Torá estipula para redimir un campo con el tamaño suficiente para un homer de cebada en relación al año del jubileo. De esa forma, el campo donde fueron construidos los dos templos tiene relación con el año del jubileo. El espacio que incluyó poder construir el templo, si en este caso el templo, primer templo David Salomón y el segundo templo, tuvieron ese mismo espacio que vino a equivaler el espacio que ocupaba sembrar un campo de cebada en la medida de un homer de la misma en la equivalencia de 50 ciclos de plata. Complicado, pero creo que lo podemos entender. La cantidad de 50 ciclos de plata es también el precio de la evaluación del alma de un varón entre los 20 y 50 años, según nos narra precisamente Levítico capítulo 27, del 1 al 15, que fue la anterior parashá, y más específicamente el versículo 3. Además, el precio que la Torá estipula por la adquisición de una virgen en Deuteronomio capítulo 22, versículo 29, en este caso estamos hablando de lo que se da o se enseña como una dote en la antigüedad. Así que las escrituras establecen una relación muy cercana, en paralelo todas ellas, pero muy intrínseca a lo que es un varón o el precio que se daba, un símil de precio entre lo que era un alma de un varón entre los 20 y 50 años, la tierra, en este caso el territorio cubierto por una medida de cebada, el templo más tarde, que era la misma extensión de esta medida de la semilla sembrada en un terreno, el año del jubileo con respecto a la depreciación o a la valuación, según lo que podamos ver hacia adelante o hacia atrás, y lo que se daba en la dote por una mujer virgen. Todo esto que pareciera tan apartado, finalmente confluye en un mismo punto, y es este. Todo esto está hablando de nuestro Mesías,
de Yeshua Melech HaMashiach en relación con la segunda venida. Yeshua fue un varón que estaba cubierto entre los 20 y 50 años de edad cuando terminó la obra del Padre aquí en la tierra antes de que fuese levantado. Cuando Él regrese a la tierra será restaurada y podemos tomar una imagen o una medida de aquella pensando precisamente en ese campo sembrado de cebada y en el campo que se ocupó en el construir el templo. El templo va a ser reconstruido y el jubileo será celebrado y la novia será tomada, hablando precisamente de la congregación de los santos, de la iglesia del Eterno. Así es que aquí confluye toda la correlación que hay en todos los términos y podemos entender que finalmente la palabra, la Kadosh Torah, los profetas y todos los demás libros y el pacto renovado nos están hablando permanentemente de Yeshua. Así es que podemos decir en esta hora, bendito sea el Eterno por siempre y para siempre, porque nos revela y nos muestra los secretos vedados en un momento, porque su palabra es eterna y es eficaz en todo lo que nos habla. Déjame decirte una cosa más. Levítico capítulo 27, versículo 21. Pero cuando el comprador tenga que evacuar el campo en el Yobel, el año de jubileo, se convertirá Kadosh para Yahweh, como un campo dedicado incondicionalmente. Pertenecerá a los Kohanim, a los que administran las pertenencias del Eterno, a los sacerdotes en su momento. Somos los sacerdotes del Señor cada día cuando estamos creyendo en su palabra y entendiendo lo que nos habla por medio de ella. Ahora un dato histórico que te quiero dejar es precisamente esa región jebusea, cuya era fue el lugar de edificación del templo de Salomón. Hay unos textos que tú puedes investigar y tener muy presente. El primero es Segunda de Samuel capítulo 24, versículos 16 al 25. Allí encontraremos cosas muy interesantes. También Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 3. Encontrarás sin duda alguna algo que te dejará más completo en esta información acerca de este campo de Arauna que perteneció al Jebuseo, pero que David en su momento le dijo: yo quiero comprarte ese campo, no me lo regales. No daré al Eterno nada que no me cueste. Dime cuánto vale y yo te pagaré. Porque más tarde fue el propósito que ahí se construyese el templo. Pero David quiso dar una ofrenda sacrificial, algo que le costase. En ese momento él no sabía qué iba a pasar más tarde, pero mira cómo el Eterno confluye o trae todos sus tiempos a una misma fuente, a un mismo punto en su poder. Amén. Entonces terminaré diciéndote que nuestro Padre Eterno nos revela sus secretos para que nosotros cada día entendamos más y más de su Kadosh Torah. No olvides buscarnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Israel Casa Integral y Radio Génesis 128. Activa la campanita. Encuéntranos también por Telegram, Spotify y Apple Podcast. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.